Listo, ya estamos en vivo. Listo, queridas, ya estamos en vivo. Ana, querida, me parece que no tenemos, no tienes activado tu micrófono. ¿Luego? Que no estaba activado nuestro micrófono, pero ya está. Ah, ya está. Ya Bueno, está, entonces sí. empezamos de nuevo, pueden presentar, Sí. no hay problema. Salió la identificación, ¿no? Bueno, hola, buenas tardes. Okay. Buenas tardes a todos los que nos acompañan por la radio La Voz de Yalala 102.7 FM y también saludamos a a ustedes que nos están siguiendo por el streaming de Facebook Live y también por el streaming que estamos haciendo por nuestro canal de YouTube, Dishelvan. En esta tarde agradecemos mucho a los controles de la radio La Voz de Yalala por permitirnos presentar los materiales para la alfabetización en zapoteco para las infancias. En esta tarde pues nos vamos a presentar los que conformamos este colectivo y cedo la palabra a mi compañera Yunitza y posteriormente al resto de los integrantes del colectivo. Na yushken radio dan shira uye sharar ni venen la yeto cuatro etore dani na Nadalia Yunispas. Buenas tardes. Bueno, agradezco el espacio que nos brinda la radio comunitaria de Yalala. Bueno, mi nombre es Yunitza Vázquez, soy originaria de la comunidad de Villa Hidalgo Yalala. Hablo el zapoteco y bueno, en este caso pertenezco al colectivo Dishelvan, también estudié antropología. Bueno, todo
Bueno, el colectivo se creó en el 2016 y hemos venido trabajando, trabajando, creando materiales didácticos, ¿no? Para la enseñanza y el aprendizaje de nuestra lengua zapoteco. Gracias. Bueno, los demás integrantes del colectivo se van a presentar. Tiempo de ambos. Si quieres meterla. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Ángel Bautista Miguel. Soy profesor del Sistema de Educación Indígena y estoy colaborando también con este colectivo de enseñanza y aprendizaje de la lengua zapoteca. Soy descendiente de la comunidad de San Melchor Betaza y pues también estamos aquí en el colectivo proponiendo y apoyando en la medida de lo posible desde nuestros perfiles para pues crear este material para los niños. Gracias. Hola, mi nombre es Victoria Gaspar, soy ilustradora y pues dentro del colectivo me dedico principalmente a la ilustración y diseño de los materiales que hemos elaborado en conjunto con cada uno, como ya lo dijo Ángel, desde compartiendo pues los conocimientos que tenemos, y soy también descendiente de San Melchor de Pascua. Padios Yorultere, Nadalia Sandy Ortiz, na Kamashquer, Leska Zerena, Biwa Uki, Junto, Durante Kashina Babzi, Durante Capsuraute Tona, de aquí va Bentonina, va Zatogani, Gendeto, Enchra, Vida Uka. Jara uyejen surawa kwe wane kwe di shurajen na kara que mi bide bide no libro no bichita nena kwe no na que le na va ser autone todo junto uskendre. Y bueno, ya por último, el día de hoy, mi nombre es Ariadna. Yo soy también yalalteca, descendiente de migrantes ya nacida en la Ciudad de México. Yo estudié ciencias políticas y luego historia del arte. Y bueno, igual estamos aquí en el trabajo colectivo con DJ Elvan. Y bueno, para no hacer más largo esto, le regreso la palabra a mis compañeras Ana y Juni. Su micrófono creo que no está prendido. Gracias, Ari, y a todos los integrantes de DigiLban que nos acompañan esta tarde. Y bueno, yo soy Ana Alonso Ortiz, también soy originaria de la comunidad de Yalala y he hecho estudios tanto de antropología como de lingüística, y en el colectivo colaboro pues difundiendo y también compartiendo lo que sabemos de el zapoteco, lo que sabemos también de las investigaciones que estamos haciendo en la adquisición del zapoteco con niños. Y bueno, yo reyurentere será ireto nadalia analos na obseda na ne antropología na rente lingüística na rendi ansi di shelvani ya creen lo esto en cha atoleinchka o ya bichka junton junton en cha chambiere vida uchimple na kreska wakuni chi más cuerta lenta ka en seto para que abseto que había do que yo recuerdo de seto ir a tu que aprensa ser station na aprensa ser station está que le va vendo bien va querendo chincha guayueton ushoni o más cuerven que kindren al estar por que yo caicha está chasa que con buenze dice emite station agua nevida chingale. Bueno, continuando con la presentación que tenemos preparada
para esta tarde. Entre los objetivos que tiene el colectivo Dixelban es motivar a las personas hablantes y también a las no hablantes a usar el zapoteco en las diferentes redes sociales y también en la vida cotidiana. Y ese es como uno de nuestros objetivos por el cual también estamos promoviendo estos materiales, la creación de materiales para las infancias, porque tanto nosotros como, o nosotras como originarios de la comunidad de Yalala, pero también nuestros compañeros que son de Betaza, nos hemos percatado de la situación en donde ya no hay una transmisión de la lengua hacia los más pequeños, y en esa preocupación nos hemos enfocado a trabajar con materiales diseñados para niños. También entre los objetivos de nuestro colectivo y con el perfil que tenemos cada uno de nosotros, también perseguimos implementar métodos para la enseñanza del zapoteco en las escuelas de educación básica en las comunidades que ya hemos mencionado. Y como hemos dicho, nuestro objetivo son las infancias. Esto porque los niños, al integrarse al sistema educativo, una de las cosas que pasan, o que también hemos escuchado muy frecuentemente, es que los niños dejan de hablar el zapoteco, en nuestro caso, cuando se integran al preescolar, ¿no? Y si nos damos cuenta, actualmente a los niños se les pide, o a los papás se les pide que a los niños los lleven a partir de los 3 años al preescolar, y justamente rompe con esta riqueza que los niños están recibiendo en el hogar, y en el momento que estos niños entran al preescolar, pues también disminuye muchísimo lo que ya habían ganado con el zapoteco. Entonces, esa es una de las razones también por qué queremos, o por qué apostamos por las primeras infancias. El material que producimos es un material didáctico para la enseñanza y el aprendizaje de la lengua zapoteca, y nuestro material tiene la intención, o perseguimos que sea accesible y también gratuito. Y bueno, más adelante iremos compartiendo los datos de cómo se va a poder acceder a este material, para quiénes, cómo fue diseñado. Y bueno, cedo la palabra ahora a otro de mis compañeros. Bueno, yo les voy a platicar brevemente con motivo de que inscribimos, bueno, este material a las convocatorias. Un poco explicar, ¿no? Como decía Ana, esta preocupación por, digamos, crear material pedagógico para enseñar y para aprender zapoteco, bueno, es uno de los objetivos principales de nuestro colectivo. En ese sentido, bueno, llevamos trabajando materiales desde hace ya, pues, varios años, y la urgencia de crear materiales didácticos que fueran también monolingües en zapoteco, para aprender distintos, digamos, temas a partir de vocabulario, a partir de algunas, digamos, formación, pues, como de algunas estructuras lingüísticas y demás. Entonces, bueno, la Secretaría de Culturas y Artes de Oaxaca, a través del gobierno del estado de Oaxaca, lanza una convocatoria, por ahí me parece que de agosto o septiembre, de las jornadas de fomento a la lectura, a la escritura, la lectura y la oralidad en lenguas indígenas, y a nosotros nos parece un pretexto pues perfecto para poder, digamos, materializar estos materiales didácticos, pero no solo eso, sino también poder acceder a recursos, de manera que estos materiales pudieran ser distribuidos después de manera gratuita para las personas, pues bueno, de nuestra comunidad. Entonces, un poco en ese contexto, nosotros pues aplicamos a esta convocatoria. También decir que son materiales que, bueno, como ya había dicho un poquito antes, se vienen trabajando pues desde hace pues ya varios meses. Sin embargo, bueno, la convocatoria abarcó un trabajo que hicimos desde octubre a diciembre, de distintos materiales. Sin embargo, también cabe mencionar que son materiales que se están trabajando también desde los talleres de editores comunitarios que realiza, me parece, la Biblioteca Juan Córdoba,
y en ese momento lo impartió Isela Shospa. Entonces, bueno, mencionar un poco eso respecto a la convocatoria. Y bueno, en este momento pues le cedo la palabra a mi compañera Vix, que fue pues, la diseñadora en realidad a cargo casi de todo el programa visual que presentaremos en unos minutitos. Entonces, bueno, te cedo la palabra, Victoria. Bueno, les platico un poco sobre el material que llevamos a cabo. Se trata de ejemplares. Bueno, realizamos en conjunto los ejemplares del libro El Huipil de Yalala, que este libro, bueno, es El Huipil de Yalala y aparte es otro libro que es El Refajo de Betazas. Estos materiales son dirigidos para estas dos comunidades y pues también posteriormente tenemos planeado pues expandirlo y pues invitar a más personas a que nos compartan el vocabulario de las vestimentas de los diferentes pueblos de la Sierra Norte. Entonces tenemos el Huipil de Yalala, el Refajo de Betaza. Estos dos libros son materiales con recortables para las niñas y niños. Tenemos también un memorama que son con los elementos de la milpa. También números en zapoteco y los colores, igual en las dos variantes. Tenemos también un recetario y que también en un ratito les vamos a platicar un poco de esto. También tenemos algunos verbos que, bueno, aquí incluso utilizamos también unas ilustraciones que fueron realizadas por algunos niños, también de rutinas, y también esto con la intención de hacer participar también en actividades de verbos y rutinas. Y también tenemos el alfabeto en la variante de Yalala, y es un alfabeto ilustrado que también pues la intención es que sea en formato grande para que esté como a la vista de todos. En general es esto, y ahorita más adelante les vamos a platicar un poco más de cada material. Y no sé si alguien quiera continuar. Gracias, Vic. Bueno, en la pantalla lo que están viendo los que nos pueden seguir por las transmisiones en vivo de YouTube y de Facebook, lo que tenemos son un material para colorear, un libro para colorear, que también viene acompañada de texto bastante corto. Está con la intención de que los niños no solamente se introduzcan o que encuentren una manera más agradable de familiarizarse con la escritura y también con la oralidad de las lenguas, ¿no? Entonces, este material fue creado también en conjunto con un biólogo que también es de aquí de Yalala, al cual pedimos asesoría para identificar a las aves que existen en nuestro entorno o en la comunidad, y las aves que aparecen en este librito para colorear, pues son aves que habitan en nuestro entorno y que los niños también conocen o que alguna vez han visto o han escuchado, ¿no? Entonces, este libro no es para colorear, pero también trae ya la escritura para que los niños también puedan irse familiarizando con el formato de escritura que se ha estado utilizando ya hace varios años, y es de manera también para introducir como el alfabeto que introdujo la coordinadora para la alfabetización en la Sierra Norte, y ese es el alfabeto que nosotros retomamos para estos materiales. Y el biólogo, para darle los créditos por habernos ayudado a identificar las aves, es Máximo Cuauhtémoc Sánchez. Él nos ayudó con las aves y con las fotografías, y bueno, y Victoria Gaspar, quien es la ilustradora, pues se encargó de hacer este trabajo que ustedes están viendo en pantalla.
Bueno, luego para continuar con esta serie de materiales que bueno, preparamos para esta convocatoria en particular, también quisimos hacer un poco un trabajo que se complementara, digamos, en todas sus partes, es decir, no solo conocer los animales, sino también los alimentos y en general el entorno de la comunidad. Entonces, bueno, esta fue en inicio una idea que surgió, bueno, como de recuperar no solo vocabulario que se utiliza, digamos, al momento de cocinar, es decir, como verbos y algunas otras cosas, sino también las mismas recetas de la comunidad. Eh, Precisamente porque este material está dirigido a las primeras infancias, escogimos 3 recetas que en nuestra, pues sí, como en nuestra, un poco en nuestro pensamiento, en nuestro sentir, son alimentos que suelen darse a niñas y niños pequeños de la comunidad. Son recetas también que son relativamente sencillas. Y bueno, escogimos en particular el song, el kwasg y el atole de maíz. Y bueno, quisimos hacerlo también en una forma de recetario porque nos parecía como también una iniciativa o digamos poner ya un poco sobre la mesa el material para que también pudiera ser llenado con las recetas familiares de los niños y las niñas que adquieran estos materiales. Y pues en ese sentido tiene un espacio tanto de las recetas que aparecen, digamos, en estas dos, pues como formas, por decirlo de alguna manera, tanto los materiales como un poco la receta como con instrucciones. Y bueno, Ángel por aquí, esperemos que se vea en la presentación, nos está ya mostrando cómo quedó el material en físico y justamente tiene un espacio también para dibujar la manera en que las niñas y los niños se imaginan no solo la preparación de las recetas, sino también la comida en sí misma. Entonces, bueno, un poco también pasaba por la necesidad de incluir todos los elementos que participan en la pues soberanía alimentaria de los pueblos, que no solo es los alimentos y la forma, ya veremos más adelante, de sembrarlos y cultivarlos, sino también la forma de preparar alimentos. Entonces, bueno, seguimos con el siguiente material. Bueno, en el siguiente material que también se incluyó dentro de estos materiales está sobre el conteo. Creo que parte fundamental de lo que es también nuestras comunidades, lo que constituye nuestras comunidades es pues esta parte de las matemáticas, ¿no? El conteo, que es algo que también se ha venido desplazando poco a poco. Entonces, nosotros también quisimos recuperar el conteo y también combinarlo con otro poco de vocabulario, ¿no? ¿Para qué? Para alimentar, pues enriquecer más bien el conocimiento de los niños acerca de lo que hay en su entorno, ¿no? Entonces, de ahí es que sacamos este pequeño material sobre el conteo. Eh, en este caso, nos dirigimos a las primeras infancias que vendría correspondiendo desde niños preescolares hasta aproximadamente tercero o cuarto grado de primaria, más o menos en ese rango podríamos decir que está enfocado el trabajo, ¿no? Entonces, pues parte de ese enfoque que tenemos hacia los niños, pues hicimos este conteo, siguiendo también la estructura un poco del conteo en el zapoteco que se realiza mediante veintenas. Entonces es por eso que podríamos llamar que un primer material es el conteo del 1 al 20. En este caso combinamos el material en dos distintas variantes, tanto en la variante de Betasa como también en la variante de Yalala. Entonces, en este libro, tanto es para colorear como también nos enseña el conteo, ¿no? Entonces, podremos ver de un lado el número, ¿no? La lectura del número en este caso, si se alcanza a ver, pues vemos chop, ¿no? Del número 3. Y en la siguiente hoja, pues una combinación tanto del número como también de un elemento que constituye su entorno, que es una hoja. Y así vamos a poder ver a lo largo del libro
del pequeño libro para colorear también diferentes elementos que constituyen el entorno de los niños. Y también creo que uno de los elementos que, una de las situaciones que hemos visto también desplazadas y que poco a poco los niños han ido pues desconociendo, ¿no? Debido a que hemos perdido o hemos dejado de utilizar los colores. Principalmente porque los colores nosotros los ubicamos en los maíces, ¿no? Creo que el maíz se elabora, bueno, perdón, se produce en diferentes colores y podemos tener tanto el maíz negro como también el maíz blanco o el maíz amarillo. Entonces, como que constituyendo un poco sobre los colores primarios del zapoteco, nos basamos en el maíz, que es pues parte fundamental de nuestra cultura y de elemento básico de la alimentación, ¿no? Entonces, esto es parte de los materiales que forman este conjunto que estamos presentando el día de hoy. Bueno, no sé si alguno de mis compañeros vaya a decir algo más, Yu, para complementar lo del maíz, o nos vamos a ir a corte, o continúo con la explicación. Si me podrían orientar, por favor. Si es así, pues empiezo a explicar un poco del material de Ay, verbos y rutinas. y ya volvemos con el siguiente material. Gracias.
Por acá en la transmisión en internet estamos experimentando algunas dificultades sonoras, pero bueno, regresamos ya en unos segunditos. Ah, sí. Sí, es cierto. Hola, estamos de vuelta. Nos percatamos que no estaba saliendo el audio de la transmisión y solamente el de cabina, entonces ya Alex, quien nos está apoyando esta tarde, acaba de solucionar el problema y bueno, podemos regresar contigo ahora, Sandy. Bueno, también el otro material que nosotros hemos estado planeando y que VIX nos ayudó a diseñar es el de los verbos y rutinas. ¿Por qué? Porque los niños están como muy acostumbrados a estar en movimiento y lo que intentamos hacer con este material es pues justamente retomar las acciones a través de los verbos y este material está muy interesante porque nos va diciendo, bueno, tiene escrito en la parte de arriba el verbo y la imagen para que el niño coloree. El ejemplo es, por ejemplo, Yunahuaya y están una pareja de personas bailando y ahí el niño o la niña puede colorear. Yunacuesh y pues está una yalatequita tocando y ahí el niño puede ir coloreando y va explorando conforme a su imaginación. Y más abajo el material tiene un espacio para que el niño o la niña pueda dibujar y escribir su propio verbo de acuerdo a lo que él pues realice, ¿no? La idea también es que los niños tengan un poco de material para poder interactuar con él. Y bueno, también hay otro en el que nosotros retomamos el conocimiento que hay en la comunidad, que es el proceso que los campesinos llevan a cabo pues para sembrar y que en la actualidad pues muchos niños ya no conocen o pues como ya no, las dinámicas han estado cambiando en la población, pues ya no los llevamos al campo, ya no, y pues van olvidando ciertas palabras. Entonces, a través del taller de pintura que está ahí en la comunidad, en la biblioteca, los niños que acuden ahí hicieron una serie de dibujos bueno, y ya la compañera Victoria los digitalizó. Y entonces ahí en estos dibujos ya se van mostrando el proceso que se lleva a cabo para sembrar y que también nosotros tratamos de contextualizar el conocimiento que tenemos en la comunidad y que los niños también puedan un poco no olvidarlos, ¿no? Por ejemplo, hay uno que dice Yazerrua, ¿no? Y luego está la ilustración de la persona, pues, sembrando. Y ahí ya está el verbo y la imagen, porque a esta edad los niños generalmente necesitan ver y pues así poder relacionar la palabra con la imagen. Entonces, no sé quién continúa.
con la explicación. Gracias, Sandy. Ángel, ¿nos puedes ayudar con la siguiente lámina? Bueno, también en esta intención de crear el material didáctico para los niños, es bien sabido que no hay mucho material como para jugar en zapoteco. Entonces también nosotros realizamos un memorama con los elementos de la milpa. Este memorama está creado con el objetivo de que el niño pueda no solamente pueda dibujar, sino también pueda jugar, que para esta edad es muy importante, el juego es muy importante para los niños, y pues con los elementos de la milpa, a raíz también de lo que dije hace un momento, en este memorama vienen palabras como zabat, yer, ¿no? Que son palabras que bueno, a muchos niñitos ya no conocen o vamos olvidando. Y bueno, un memorama, pues ustedes saben que es muy entretenido y tiene muchos beneficios como el ver la imagen, el dibujo y ir recordando, y es muy interactivo. Entonces, como nosotros todo el material que hemos estado haciendo, lo hemos estado haciendo pensando pues para los niños y las niñas, que es la edad en la que nosotros vamos adquiriendo el zapoteco. Entonces, por eso también decidimos crear este tipo de material. Tenemos otros, que es una lotería que también complementa el material interactivo y didáctico y para jugar. Pero en esta ocasión, este es un nuevo juego que es el memorama y que resulta un recurso muy importante para nosotros los docentes a la hora de enseñar, y sobre todo en esta dinámica en la que estamos teniendo en la población, en el que los niños ya no están hablando o nosotros en casa ya no les estamos hablando. Es muy importante recordar que la transmisión de nuestra lengua pues es en la casa, ¿no? Nosotros, bueno, muchos de nosotros hemos aprendido porque nuestras abuelitas nos hablaban, y es muy importante recordar que pues, nosotros estamos como proponiendo todo esto porque estamos interesados, porque es algo que nos gusta, pero que también desde casa los papás juegan un papel muy importante en la transmisión de la lengua, y que pues este material va a llegar esperemos, a sus manos y al de los niños para que puedan interactuarlo y puedan pues jugar en casa, pero sin olvidar que los más importantes en la transmisión y que evitemos la pérdida de nuestro zapoteco, pues somos los padres, somos los abuelos, y sobre todo hablarlo en los espacios de la comunidad. Y pues eso es todo por mi parte. No sé quién continuará con la explicación o si tienen alguna parte para complementar. Adelante, compañeras, compañero Ángel. ¿Podemos regresar a la otra lámina, Ángel? Gracias. Sí, bueno, no, solamente para complementar un poquito, ¿no? Yo creo que también, bueno, justamente para complementar un poco, bueno, yo creo que la etapa o el contexto en el que estamos viviendo, ¿no? En la actualidad, donde se hace muy importante, pues, la siembra, ¿no? La siembra del maíz, frijol, chile, calabaza, ¿no? Justamente, ¿no? De autosuficiencia, ¿no? Entonces, también pensando en eso, bueno, diseñamos, ¿no? Este memorama con los elementos de la milpa, ¿no? Por ejemplo, pues los colores del maíz, ¿no? Los elementos de la milpa como la espiga, la hoja, el tallo, por ejemplo, ¿no? Entonces,
Bueno, esto también para, como decía Erendira, ¿no? Un poco para familiarizar a los niños, ¿no? Sobre, pues sí, las propiedades de la milpa, lo que se puede, lo que se siembra, ¿no? Entonces, todo lo que pues la madre tierra nos brinda, ¿no? Todo lo que se puede sembrar, no solo, bueno, dentro del campo, ¿no? No solo la milpa, sino también el frijol, el chile, ¿no? Y justamente, ¿no? Conocer la variedad de maíz y la variedad de alimentos, ¿no? Que tenemos, ¿no? En la comunidad. Entonces, solamente eso. ¿Nos apoyas con la siguiente lámina, Ángel? En esta lámina, lo que ustedes están viendo, o las personas que nos están escuchando, en esta lámina lo que se pueden ver son como son las letras que se utilizan de manera principal o que son más frecuentes en la escritura del zapoteco, y no solo en la escritura, sino también en la oralidad del zapoteco. Entonces, no tiene como no aparecen las letras del alfabeto latino o las que utilizamos con el español, porque muchos de esos sonidos son propios del español y no del zapoteco. Y este recurso no solo es para los niños, tiene una parte visual, también tiene la parte escrita, pero también es para los papás. En el preescolar, muchas de las actividades que se están llevando a cabo ahora involucran tanto a los papás como a los hijos. Los papás tienen que escribirles palabras a los niños, pero estos papás desconocen mucho o se enfrentan mucho a la escritura y les causa entre miedo o también desconcierto porque no hay como esta socialización de las formas de escribir en la comunidad. Entonces, con esta alfabeto lo que hicimos fue como recopilar cómo se está escribiendo en la comunidad y plasmarlo en esta lámina que podrán, que será para los niños y también para papás, y que sea como una guía para ustedes para escribir las cosas, las palabras que les están pidiendo en la escuela para sus hijos, ¿no? Me parece que en esta semana o la semana pasada había una actividad en la comunidad en la que los papás tenían que escribirle una frase a los niños y los papás estaban como preocupados de cómo hacer para escribir. Y bueno, esperamos que este material no solo lo tengan sus hijos, también ustedes, y en un futuro estaremos también ofreciendo como un taller para familiarizarnos con la escritura y también para cómo escribir nosotros como papás, ustedes como papás, y cómo ayudar a su hijo en el proceso de adquirir la escritura, la alfabetización y bueno, también de estar creando materiales con ellos para su entorno educativo en el que están creciendo. Y pasamos a la otra lámina. Bueno, pues ya por último, pero no menos importante, están estos dos materiales. Algo que no hemos mencionado, pero nos parece que es importante también mencionar, es que todos estos materiales están hechos en formatos distintos, precisamente porque pensadas para las infancias, justo estos materiales intentan ser lúdicos, lo más, digamos, interactivos que se puedan. En ese sentido, pues ya estaba, digamos, bueno, un material anterior circulando, que era la lotería, pero también están los memoramas, que están como en esta forma de juego. El alfabeto que presentó Ana anteriormente es una lámina grande, como que se pueda pegar en la pared y demás. Y bueno, pues por último tenemos estos libros que preparamos también dentro del colectivo, cuya intención es un poco seguir fomentando el uso del vocabulario de las distintas indumentarias, tanto de Yalala como de Betasa. En ese sentido, igual, pues más adelantito les puede mostrar Ángel con más detenimiento, porque me parece que no se está viendo en la transmisión. Bueno, estos libros incluyen no solo visualmente los elementos pues de la indumentaria, sino también incluyen un recortable, y no sé si por ahí me puedas apoyar, Ángel.
Porque bueno, aparte de con la presentación, en la siguiente, por favor, Ángel, muchas gracias. Bueno, no solo era nuestra intención un poco fortalecer el uso de los vocablos que se utilizan para las distintas pues partes de la indumentaria, sino también nos parecía pues interesante e importante seguir fomentando, digamos, su pues uso ancestral, ¿no? Que se ha, digamos, sostenido por pues generaciones, y en ese sentido, pues la propuesta un poco también visual, pero también lúdica, es que se pueda interactuar con estas piezas a manera de vestir bueno, a estas figuras que tenemos por aquí. Y bueno, y en ese sentido es un libro con varias partes, ¿no? Tanto el libro pues compaginado con los diferentes nombres en zapoteco, tanto este material con el que se puede interactuar. Y bueno, pues ya por último, una vez presentado todo este material, que ahorita no sé si Ángel puedas dejar de compartir la pantalla para que podamos ver el material en físico. Me parece que eso no estaba saliendo en la transmisión y me parece que es valioso, pero bueno, si no, también le devuelvo la palabra a mis compañeras Ana y Johnny, que están por allí en la radio. Entonces, bueno, ya me voy a callar. Bueno, sí, para presentar más o menos los materiales que se han estado platicando. Tenemos, por ejemplo, aquí el recetario que se les había comentado, mis compañeras, y podemos aquí visualizar, por ejemplo, parte de lo que es la elaboración de este lado, lo que es el recetario, y de este lado, pues, el espacio libre para el niño de que dibuje, ¿no? Dibuje el proceso o dibuje el producto de lo que se realiza. Y pues al mismo tiempo también se les da la oportunidad de que ellos mismos aquí integren, ¿no? Junto con sus papás, sus mamás, integren pues cualquier otra receta que sea cotidiana, ¿no? Siempre enfocándonos también en lo que es dentro de la comunidad. El otro material aquí es el libro de las aves de la comunidad. Un material también muy bonito, muy dinámico, en el que también se puede ir coloreando cada uno de los animales que aquí se van presentando, y pues obviamente acompañados de su nombre en zapoteco. Lo que son los dos libros para colorear, de conteo y de colores. Aquí tenemos primeramente el de Yalala, donde podemos ver lo que les mencionaba yo. De un lado, la parte del número y un elemento de nuestra comunidad, ¿no? Para que ellos realicen el conteo, en este caso del número 10. También en la parte casi final podemos encontrar la parte para colorear lo que son los 3 colores que conforman nuestro maíz nativo. También en la misma estructura viene el libro en la variante de Betaza. También de un lado con el número y algún elemento que conforma la comunidad. En este caso también de algunos verbos, ¿no? Unas ilustraciones que también me parecen muy bonitas y elaboradas por Victoria. Y bueno, también están lo que son los memoramas. También lo que mencionaban sobre lo dinámico que pueden ser los materiales, en este caso de los huipiles, ¿no? Que también ellos pueden ir conociendo los elementos que conforman el traje, pues, de nuestras comunidades, y en este caso el de Yalala, que viene en una
presentación bastante dinámica que si lo desdoblamos podemos ver el lienzo que conforma el huipil. Y también lo que mencionaba Ari sobre el material recortable en un tamaño pues bastante amplio en el que ellos pueden trabajarlo y pues también divertirse, ¿no? Y esos serían los materiales que se han elaborado. Estos son de manera física y pues que obviamente dentro de poco tendrán en sus manos. Muchísimas gracias, Ángel. Y bueno, pues un poco ya, pues empezando a concluir este espacio de presentación que tuvimos el día de hoy. Bueno, nos acabamos de dar cuenta que en la página de YouTube están desactivados los comentarios, entonces les pedimos una disculpa por eso, porque bueno, somos novatos en esto de la transmisión. Pero bueno, si gustan hacernos alguna pregunta o algún comentario, vamos a estar atentos y atentas tanto a la página de la radio como a la de nuestro colectivo. Entonces, bueno, en lo que quizás llega alguna pregunta y demás, vamos a un corte. Entonces, por aquí regresamos. Muchas gracias.
Bueno, Ya sería con este micrófono, así como hace rato, porque ya no tengo internet. sí. Sería con- Bueno, estamos de vuelta. Hoy amanecimos con lluvia y también con mucha neblina. Y afortunadamente no hace frío. Pero bueno, eso ha hecho que también el internet, de donde estaba saliendo el audio para los radioescuchas aquí en Yalala y también en los pueblos vecinos, se hayan cortado un poco. Como habías dicho, Ari, estamos de regreso para las preguntas o que nos quieran hacer la gente que nos está siguiendo en YouTube o también por el canal de Facebook de la radio. Sí, de hecho, Anita, ya tenemos una pregunta por aquí, por la página de Facebook. Y bueno, preguntan que si los materiales van a estar disponibles para adquirirse o son para las escuelas. Pues van a estar disponibles para público en general. ¿Para qué? Para público en general. Ah, no, solamente escuelas. Bueno, los materiales, lo primero que vamos a hacer nosotros es entregarlos a la comunidad de preescolar que tenemos acá. Y una vez que hayamos cubierto la población de estudiantes del preescolar, ya podríamos abrirlo al público. Nuestro objetivo con esta convocatoria y con los materiales que acabamos de presentar son estas infancias, son estos niños, y para que también los profesores puedan trabajar y los papás puedan tener material con que estar pues, jugando y aprendiendo la lengua con sus hijos. Hay algunos materiales como los huipiles, por ejemplo, esos es posible, bueno, no es posible, sí vamos a tener abiertos para el público, pero ya las láminas, en concreto los libritos para colorear, esos sí van a ser para los niños. Y mis compañeros también sabrán un poco más de la liberación de los materiales y bueno, de regreso el micrófono a mis compañeros. Muchas gracias, Ana. Sí, pues justamente como estabas comentando, bueno, precisamente porque esta es una convocatoria a la que, digamos, aplicamos pues en conjunto con la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, bueno, vamos a sacar un tiraje en particular con el presupuesto que obtuvimos de esa convocatoria y ese es el material que se va a estar liberando gratuitamente en Yalala. Tanto vamos a entregar copias en la escuela preescolar, también vamos a entregar una copia en el municipio para que se pueda quedar ahí en el archivito. Y bueno, vamos a estar también, como ya hemos estado haciendo desde hace algunos meses, algunas dinámicas para que las personas pues puedan participar con algunos videos en zapoteco. Bueno, ya estaremos, digamos, también poniéndonos al corriente con esas entregas que hemos estado prometiendo desde hace ya algunos meses, pero bueno, van a ser como parte de estos, digamos, de estas dinámicas que vamos a estar impulsando desde la página, desde las distintas páginas y espacios de pues la comunidad. Entonces, posteriormente sí habrá tirajes que se puedan adquirir. Estos los vamos a liberar, bueno, con una cuota de recuperación que a nosotros nos permitirá pues seguir trabajando en más materiales didácticos. Bueno, también va a haber en particular en momentos también específicos el material en PDF disponible en las páginas pues de nuestro colectivo y de la radio también para que las personas que pues no puedan adquirirlo o que deseen imprimir desde sus casas puedan hacerlo y bueno, puedan tener a la mano este material. Por aquí también nos llegó un comentario a la página de Facebook y dice, felicidades, sin duda un gran paso de muchos más que seguramente veremos en el futuro. Y pues muchísimas gracias por esos comentarios, por el apoyo. No sé si por ahí, por la radio, hayan llegado algunas preguntas, algunos comentarios. Me parece que por la página de Facebook, por el momento es todo.
También me gustaría mencionar que así como parte de estos materiales se encuentran en la variante de Betasa, también se hará pues de la misma manera, estos materiales se planean pues trabajar también en su traducción. Ya vieron que pues de momento no todos los materiales cuentan con la traducción a la variante, pero se estarán realizando y de igual manera se estarán distribuyendo principalmente a las comunidades de niños, ¿no? De estas infancias a las que enfocamos este material, que pues son a los que queremos llegar, valga la redundancia, para que nuestra lengua pues se mantenga. Bueno, respondiendo aquí los comentarios en la página La Voz de Yalala. Eh, bueno, ¿dónde estamos establecidos y cómo se puede obtener el material? Bueno, por el momento nos encontramos en la comunidad de Villa Hidalgo Yalala. Sin embargo, pues también nos movemos a la ciudad de Oaxaca y a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, probablemente cuando liberemos el material, pues estaremos haciendo entregas, ¿no? En la comunidad, en la ciudad de Oaxaca y y en la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, otras dinámicas que también hemos realizado es para otras personas interesadas que no se ubiquen, que no vivan, ¿no? En Ciudad de México, Ciudad de Oaxaca y Alala, pues es enviándoles, ¿no? El material hasta el lugar hasta el lugar en donde residen. Y bueno, a través de nuestras páginas tenemos la página de Facebook, que es Dishelvan, y también nuestra página de Instagram, igual, ¿no? Que reciben el mismo nombre. Entonces, estaremos subiendo toda la información para adquirir este material a lo largo de, bueno, esperemos que sea, ¿no? Como unos meses. Entonces, nada más que estén atentos a las páginas para ver, ¿no? La dinámica. Gracias. Muchísimas gracias, Juni. También por aquí, por la página de Facebook, bueno, llegó una pregunta y dice así: ¿tienen alguna página en donde se puedan hacer donaciones para que se puedan distribuir más copias? Bueno, por el momento no contamos con ninguna plataforma para, bueno, realizar donaciones. Sin embargo, pues vamos a platicar, supongo, en el colectivo esta situación y pues con mucho gusto recibiremos pues los apoyos que nos hagan llegar. Entonces les agradecemos mucho por eso. No sé si hay algún comentario más por ahí. Igual, pues recordarles, ¿no? Que estén pendientes, como ya nos comenta Juni, en las páginas de Facebook. em, Estamos, bueno, subiendo seguido información, pero también las dinámicas con las que pueden, pues, llevarse alguno de estos materiales. Igual mencionar, ¿no? Que somos un colectivo autogestivo, lo cual pues quiere decir que pues todo este material y el presupuesto que recibimos de esta convocatoria fue directamente pues dirigido a la impresión de estos materiales y bueno, la mayoría pues de nuestro trabajo pues es gratuito, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido pues no estamos, o bueno, nuestra intención no es lucrar pues con este material, sino justamente que se pueda compartir, que se pueda difundir y bueno, por aquí también Sandy nos comenta pues de la invitación a las demás pues personas que pertenecen a otras comunidades que no necesariamente son Yalalag, bueno, a que estén también en contacto porque bueno, a partir de estas también colaboraciones con otras personas de otras comunidades han salido materiales pues muy interesantes, carteles en particular. Entonces bueno, solo mencionar eso. Muchas gracias, Andy. Ana, te regreso la palabra por ahí por la radio para que podamos pues ir cerrando, ir despidiendo.
busquen ari busquen de yurultere absera aire beriki yarar cada caba de to naya yurulten wayu eto square kintra o shira o yeshen encha rinde kana ente rashna vida oka wake monena agrenen de encha wase de vida o kintra o vida o chingra o station ganes necessary que kambaya grau yeshen ira se vida oka station na suba la cuella ni elena o si villa ya na encha ne yo upere yo vida oka encha one station na weto yurul de la material ga abeto dishani ke wai weto tu pueden kindre na tu pueden wai exto porchis na les kai tu pueden en cuanto biblioteca na chare ya preguste were no cha cuadrera o waxi cuadrera o na quiere da got na westo ka se vida o square git na estoy tu pueden llorar una y tu pueden la biblioteca que me yo no te reams en aire veri era a vender en tu tren bueno, con eso cerramos la presentación de estos materiales y para la comunidad de Yalal, para la comunidad de Betasa, estos materiales los estaremos entregando tanto a los preescolares como a las autoridades correspondientes. Y en el caso de Yalal también van a poder encontrar algunos ejemplares en la biblioteca. Ustedes como papás, para niños más grandes, pueden acceder a los materiales si gustan fotocopiarlos, pueden hacerlo. Tenemos algunas copias bastante delimitadas para el preescolar, pero si hay gente que quiere tener estos materiales, pueden consultarlos en la biblioteca y vamos a dejar algunos ejemplares. Y bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Muchas gracias a La Voz de Yalala por habernos permitido este espacio y hasta pronto.